Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Seguimos adelante con el estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y nuevamente nuestro hermano Jonathan Muñoz nos acompaña para profundizar en los párrafos de la confesión y a través de su explicación poder comprender las dinámicas de la elaboración de la confesión, como lo hemos visto al principio, y también cada uno de los puntos en profundidad. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, porque sin duda ha sido edificante para todos nosotros, y queremos en este día adentrarnos en algo que ya se nos había adelantado. Vamos a ver la Trinidad, así que es un tema interesantísimo, no deja de ser complejo, al mismo tiempo el análisis y la mirada bíblica, pero creemos que mediante la explicación y la enseñanza que Jonathan va a introducir el día de hoy, vamos a poder comprender de mejor manera. ¿Cómo estás, Jonathan? Buen día. Bien, pastor, bien, gracias a Dios, cabeceado con este tema, pero bien, con la misericordia del Señor, bien, contento. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar entonces para que el Señor guíe esta enseñanza. Padre, te damos las gracias por tu bondad, tu compañerismo, tu cercanía, Señor, también tu paternidad, como Dios, tú obras en nosotros y nos guías en tus caminos, también nos guías al arrepentimiento, a la transformación, pero también alientas nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu por medio de tu palabra iluminada en nuestros corazones, Señor. En este día te alabamos y glorificamos, Señor, y rogamos que nuevamente puedas usar a Jonathan, Padre, para ministrar tu palabra y ayudarnos, Señor, en todo este desafío de la vida y de la edificación de la iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, les voy a compartir entonces. Como ya habíamos visto, ¿no? Hoy día nos toca el tercer párrafo del segundo capítulo que habla de Dios y la Santa Trinidad. Vamos a pasar a hablar directamente de lo que es la Santa Trinidad. Creo que uno de los temas más complejos para el cristianismo es efectivamente tratar de dilucidar un poco este asunto de la Santa Trinidad. Y no espero que estas exposiciones, esto va a estar dividido en dos, la exposición de hoy día y la de la próxima semana, que vamos a hablar en específico de este párrafo, pero no espero que con esto dilucidemos todo, al contrario, creo que vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a dejar algunas formulaciones, pero de verdad es un tema muy complejo. Así que, miren, el párrafo 3 nos dice de esta manera: en este ser divino e infinito, se está refiriendo a Dios, hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Eso es lo que nuestros hermanos de la confesión escribieron respecto a la Santa Trinidad. Y primero quiero mencionar que este párrafo es probablemente el más completo que hay de las confesiones de fe, porque es más extenso que el de la confesión de la confesión de Westminster, y se apoya también en la declaración de Saboya. ¿Con qué finalidad? Con argumentar y completar y definir un poco más, de manera más extensa, lo que entendemos acerca de la Santa Trinidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace la confesión? Esto es súper importante verlo primero, porque lo primero es que esta declaración de la Trinidad
mantiene la doctrina ortodoxa de Dios y de la Santa Trinidad que la Iglesia ha creído de manera histórica. De hecho, no hay cambio respecto al credo niceno o al concilio de Nicea, donde se zanjó este tema por una herejía que anduvo en ese tiempo, que estuvo por boca de Arrio. Eso lo vimos en la introducción de la confesión de fe, hablamos un poco de él. Y también tiene la formulación que tiene, y se usaron las palabras que se usaron, para alejarse de toda postura antitrinitaria, ¿ya? O sea, no solo este párrafo está afirmando lo que creemos de la Trinidad, sino que también está refutando otras posturas herejes, ¿ya? Otra cosa que quiero decir, antes de que pasemos más al hueso del asunto, es que el lenguaje que se usa parece ser bastante enredado y difícil de entender, pero estamos tratando de explicar con nuestro entendimiento y con nuestras palabras un tema que es muy complejo, ¿ya? Entonces, a la verdad, todas estas palabras se quedan chicas, no solo de esta confesión, sino de cualquier definición que se quiera hacer, se quedan chicas respecto a lo que realmente es la Trinidad, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en mente para acercarnos a este tema, ¿ya? Porque no lo vamos a definir a plenitud. Quiero resumir lo que este párrafo nos dice, a modo de punteo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos dice primero que Dios es uno, que Dios posee tres subsistencias, pero de una sustancia, un poder y una eternidad. Nos dice que cada persona de la Trinidad, ¿cierto?, posee toda la esencia divina, y esta es indivisa, es decir, no es que la esencia divina, la naturaleza misma divina de Dios, esté dividida en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya está refutando eso. Nos dice que el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. Nos dice que el Hijo es engendrado eternamente del Padre, y ya vamos a hablar en la segunda sesión que esto no significa que haya una especie de orden cronológico, ¿ya? No está hablando de eso, por eso estoy diciendo que el lenguaje es complicado, pero lo vamos a ver un poco. Y nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Tampoco estamos hablando de un aspecto creativo, porque son eternos, ¿ya? Al contrario, nos dice que Dios es uno, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino que debe ser distinguido por propiedades relativas peculiares y relaciones personales, que eso lo vamos a andar un poco más adelante, ¿ok? Eso es lo que de alguna manera nos puntea la confesión. Como advertencia, antes de entrar a lo que vamos a ver hoy, quiero mencionar que la doctrina de la Trinidad es uno de los asuntos más complejos de entender. De verdad, es muy complejo. Y la Iglesia lo que ha hecho es que ha reconocido a lo largo de su existencia que hay misterios en este asunto y que nuestro entendimiento humano no alcanza a comprender la profundidad o la plenitud de este misterio. Esa es una posición que se adopta inicialmente y es necesario hacerla porque no venimos a descubrir grandes misterios, como les decía, sino que venimos a ver lo que la Biblia nos dice. En ese énfasis es que la segunda confesión bautista de Londres, que es la que estamos viendo nosotros, no busca explicar los misterios de la Santa Trinidad. Ya, eso es súper importante. No estamos viendo este párrafo para dilucidar todos los misterios, sino que lo que busca hacer es que va a establecer un cerco alrededor de estos misterios. ¿En base a qué? A ver lo que la Biblia nos enseña del tema. Hay motivos que son, hay cosas que son inferencias, que vamos a hablar un poco más adelante, de teólogos que han inferido algunas cosas, pero hay cosas que la Biblia nos dice. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Eso es lo que la confesión plantea, lo que la Biblia nos dice respecto al tema, claramente. ¿Ok? Dicho esto, hay tres preguntas importantes que podemos ver. ¿Es bíblica la Santa Trinidad? Porque claramente muchos dicen, bueno, si la palabra Trinidad no sale en la Biblia, ¿cierto?, tendemos a dudar. Y efectivamente la palabra Trinidad no se sale como tal en la Biblia, un concepto que se acuñó después, ¿no? Pero vamos a ver hoy día la evidencia bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento respecto a la Trinidad. ¿Qué otra pregunta puede existir? ¿Existe un Dios o más de un Dios? Isaías 45:5 nos entrega un poco de luz, porque nos dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. ¿Cierto? Entonces esa postura de que hay otros dioses, de que en vez de ser un Dios, es más de un Dios compartido, esa idea está refutada y la Biblia es clara en mostrarnos que hay un solo Dios. ¿Ok? ¿Y quiénes componen la Santa Trinidad? Que también lo vamos a ver un poco hoy día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la evidencia en el Antiguo Testamento respecto a la idea de la Trinidad.
El primer acercamiento lo tenemos muy temprano en la Biblia, partiendo en Génesis 1:26, donde está este relato que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y uno de los primeros énfasis es que claramente estamos hablando en este punto creativo en que Dios se plantea, ¿cierto?, la creación del hombre, pero es muy peculiar porque él habla en plural y dice, hagamos nuestra, 2 veces, ¿cierto? Y podríamos inferir, bueno, está hablando con los ángeles, pero los ángeles claramente no alcanzan la gloria de Dios, ni de lejos, ¿cierto? Ni comparten la misma esencia de Dios, son criaturas. Entonces, claramente aquí nos está hablando de cómo ya en el Génesis se nos muestra el accionar de este Dios trino, conversando en la misma comunión interna que tiene, ¿no?, respecto a la creación del hombre. Un poquito más adelante, mismo en Génesis 3:22, tenemos este otro texto que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y de nuevo nos preguntamos, bueno, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Estaba hablando con los ángeles? Claramente no, ¿cierto? Porque los ángeles no son como Dios. Dios está hablando consigo mismo y nos muestra la comunión de la Trinidad. Estas son las primeras luces que tenemos partiendo la Biblia. Y creo que el texto también nos da luz sobre la imagen. Nosotros fuimos hechos a imagen. O sea, esa semejanza, cuando él dice como uno de nosotros, yo creo que también alude a esa semejanza que tiene el hombre, el ser humano, respecto a Dios. Y los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es, sí, de hecho eso es muy particular respecto al ser humano, ¿no? De ahí se desprenden varias implicaciones, como por ejemplo que claramente la vida del ser humano es más valiosa, Jesús mismo lo dijo, ¿cierto?, que cualquier vida animal, porque somos semejanza de Dios. Así es. Si avanzamos un poco más en el mismo libro de Génesis, llegamos a Génesis 11:7, y tenemos este relato que dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto en el relato de la Torre de Babel, ¿cierto?, del orgullo del ser humano, y cómo Dios de nuevo, en esta comunión interna que existe en la Trinidad, dice descendamos y confundamos, vuelve a hablar en plural, ¿cierto? Más adelante, en el relato de los profetas ya, en Isaías 6:8, ojo que no estoy haciendo una presentación cronológica, ¿no? Estoy mostrando algo de evidencia, mucha más evidencia en el Antiguo Testamento. Pero en Isaías 6:8 se nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este texto que muchos conocemos, ¿no?, que lo usamos muchas veces, pero es otra evidencia de nuestro Dios trino y su comunión interna, ¿cierto?, que nos habla claramente de que nuestro Dios es efectivamente trino, a pesar de que la palabra no está, ¿no? En Salmos tenemos un salmo que es maravilloso, y aquí es súper importante porque tenemos una lectura desde el Nuevo Testamento hacia Salmos. Y Salmos 45, 6, 7 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y mire qué curioso, porque está hablando el trono tuyo, oh Dios, en Elohim, en la palabra original que se ocupa en hebreo, ¿cierto?, cuando hablamos de este salmo, y después vuelve a decir, te ungió Dios, el Dios tuyo, y vuelve a usar Elohim, o sea, está hablando de este Dios que se sienta en el trono, que ha sido ungido por su Dios, ¿no? Entonces es otra muestra, y fíjense que el autor de Hebreos aplica a Jesús, a Cristo, la lectura de este salmo. Así es. Entonces ya tenemos una luz del Nuevo Testamento que nos está diciendo cómo ahí mismo se nos está mostrando efectivamente la divinidad del Hijo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Hijo, que Jesús, es Dios tanto como el Padre, ¿no? Es una evidencia muy importante. También en Isaías 63:10 se nos dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cierto? Entonces en este texto, ¿qué es lo que tenemos?
se nos muestra al Espíritu Santo de Dios, no claramente como una fuerza activa, sino como una persona que claramente puede enojarse, y en el caso del Nuevo Testamento vamos a ver, se puede contristar, ¿no? Entonces tenemos otra evidencia más, en este caso, del Espíritu Santo como Dios y como parte de la Trinidad. Así es. Si pasamos a ver un poco de evidencia en el Nuevo Testamento, al igual que como en Génesis, partiendo del Antiguo Testamento, empezando, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, vemos este relato en que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí una idea muy importante, porque claramente estamos apuntando a la divinidad del Hijo, pero no solo estamos apuntando en este texto a la divinidad de Jesús, sino que además está apuntando Juan a mencionar que este verbo estaba con Dios, que era Dios y siempre estuvo con Dios. Es decir, no hubo un momento cronológico en que Dios creó al Hijo como si hubiera creado una criatura, y eso es muy importante. Así es. También tenemos el relato de Mateo 3, donde se nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quizás esta es una de las figuras más potentes en el Nuevo Testamento, donde vemos al Dios trino, ¿no? Porque vemos al Dios Hijo, Jesús encarnado, y en esta imagen del bautismo vemos el Espíritu Santo como desciende sobre él de forma visible, como una paloma, y se escuchó, se quedó registro de la voz de Dios, del Padre, desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado. Y ahí vemos la Trinidad claramente actuando al mismo tiempo. Una de las imágenes más potentes, a mi parecer, de la idea de Ahora, la Trinidad en el Nuevo Testamento. respecto de lo del primer texto que leíste de Juan 1, del 1 al 2, es bien interesante cómo Juan utiliza esta primera frase, ¿no? En el principio era el verbo, hablando de la preexistencia, ¿no?, de Cristo en la eternidad, del verbo. También cuando dice con Dios, está hablando entonces de una distinción, al lado de, Claro. y al mismo tiempo en igualdad, era Dios, la misma esencia. Entonces es Exacto. preciosa esa construcción que hace Juan para revelar a Cristo encarnado y ver que Él es Dios mismo encarnado, así que eso es precioso. Así es. Esto es muy potente cuando se defendió la herejía, por ejemplo, de Arrio, ¿no?, que plantea que Jesús era una criatura creado en algún momento cronológico, porque la evidencia bíblica, más allá de lo que nuestra comprensión tiene, y por eso en esta primera sesión estamos viendo solo evidencia bíblica, ¿ya? Y después, la próxima semana, Dios mediante, veremos un poco más de formulaciones que se han hecho, pero esto es lo que la Biblia nos muestra. Más allá de lo que nosotros entendemos, esto es lo que la Biblia nos está mostrando, Así es. ¿cierto? Que el Hijo es Dios, que ha existido siempre con el Padre, pero que al mismo tiempo es distinguible del Padre, ¿no? Así Y es. eso es tremendo, difícil de entender. Como misterio, ¿no? Como misterio. Sí, claro, Eso es lo que conversábamos hace unos minutos atrás con Jonathan, que si el misterio pudiera explicarse ya no sería un misterio. La Trinidad sigue siendo un misterio. Y lo que nos está haciendo Jonathan de manera tan clara es mostrar la evidencia bíblica que está mostrando la realidad de la Trinidad en la Escritura. así es. Juan 14:26 nos habla del Espíritu Santo y nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que lo que yo os he dicho. ¿Cierto? Y en este texto, que es súper importante, Jesús se refiere aquí en Juan 14 también al Espíritu Santo como el otro Consolador. Y cuando habla del otro Consolador, le da al Espíritu Santo de alguna manera las propiedades o la esencia divina que posee Él, porque lo refiere como un otro similar, semejante a Él. En Juan 16:7 tenemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré de nuevo, hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y en Efesios 4:30, un texto que yo encuentro muy relevante para aquellos que argumentan que el Espíritu Santo es una especie de fuerza activa, impersonal, como algo, como un objeto de Dios, nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Y es importante este texto en particular porque la capacidad que alguien tiene de contristarse es propio de aquellos que gozan de una personalidad, de un carácter particular, es decir, de una persona. Y así se nos muestra en la Biblia al Espíritu Santo, como una persona, no como una fuerza activa, impersonal, como un objeto de Dios, ¿cierto? Entonces, muy importante para la evidencia que nos muestra de cómo la Trinidad efectivamente está presente en la Biblia, a pesar de que no la entendemos con todas nuestras palabras. Quiero dejar hasta acá el tema de hoy día, que es una breve pincelada de la evidencia bíblica de esto, y quiero concluir con lo siguiente. La doctrina de la Santa Trinidad es bíblica. La vimos recién, de manera resumida claramente, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos expone cómo Dios es un Dios trino. No nos da, como hablábamos, todo el detalle de cómo opera. No tenemos un mapa preciso al detalle para conocer todos los misterios, pero nos muestra claramente que Dios es trino. Y el Nuevo Testamento continúa respaldando esta idea, ¿ya? Eso es importante porque vemos de nuevo armonizada esta idea a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de todo el periodo del pueblo de Dios. También podemos concluir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿ok? Y que la confesión de fe expone lo que la Iglesia ha creído a lo largo de su historia. Entonces, ojo, con estas doctrinas un poco unitarias, ¿cierto? Respecto a que, bueno, no, Dios da lo mismo, y se manifiesta de distintas formas. La próxima semana vamos a dar un poco en eso, que es el modalismo, ¿no? Pero nosotros creemos lo que la Biblia ha mostrado, y lo que la Biblia nos muestra en la confesión es lo que la Iglesia ha creído durante miles de años. Amén. Nada más que eso. Amén. ¿Sí? Y como tú lo referías en la conversación que teníamos previamente, esto nace de una formulación también defendida en el Concilio de Nicea, ¿no? En la época de Constantino, que es donde justamente se atacó la herejía del arrianismo, que en los días de hoy también se manifiesta en alguna denominación, o también el unitarismo, que sería otra de las herejías también aparecía. Y es bien interesante porque una vez tuve una conversación con un testigo de Jehová y me mostró su Biblia, ¿no? Y él me decía y tenía su Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Claro. Traducían de esa manera para hacer una distinción y una diferencia absoluta entre Cristo y el Padre como un ser creado. Entonces es bien interesante cómo esta confesión nos aclara, nos ayuda y a tratar de profundizar y observar en la Biblia la realidad de la Trinidad, sin llegar a comprenderla absolutamente, porque nuestra mente, digamos, en coordenadas cartesianas, ¿cierto? A lo más el tiempo le sumamos, no es difícil entender esta triunidad de nuestro Dios. Pero esperamos en la próxima semana tener más detalles, Jonathan, y muchas gracias por acompañarnos. Así es, sí, la próxima semana, Dios mediante, quiero que podamos ver un poco, porque alguien podría estarse preguntando hoy día, ¿cierto? Bueno, ¿y para qué me interesa conocer cuestiones tan complejas y enredadas, no? Y efectivamente no todos estamos en ese ámbito académico, ¿cierto? Tan complejo de cabecerse tanto, pero el problema, y lo que suscitó de hecho el Concilio de Nicea, es que detrás de la interpretación o de la forma que tratamos de darle nosotros pueden surgir herejías que afectan claramente la pureza del mensaje del Evangelio. Y eso es lo grave. Por eso la próxima semana espero que veamos un poco de cómo mirar la formulación más correcta de alguna manera sin caer en la herejía, y vamos a ver las consecuencias de cada una de las posturas. Buenísimo. Dios mediante. Así que, buenísimo. Pastor, muchas eso hasta gracias. Acá, que el Señor les bendiga mucho. Amén. Gracias, Jonathan. Necesitamos ese marco para no salirnos, como nos dice Jonathan, así que la próxima semana prepare su corazón, un cuaderno, un lápiz o algo donde anotar ahí y poder tener una mejor formulación de la Trinidad. Así que Dios les bendiga. Gracias, Jonathan, nuevamente, y esperamos encontrarnos en un próximo programa Conexión, Crecimiento y Servicio. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.